Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Gegenpressing. Es para mí un placer estar esta tarde con todos vosotros porque tenemos la noticia que tanto tiempo llevábamos esperando, la que llevábamos semanas tratando de confirmar y por fin en esta noche de ayer, más o menos hora española siempre, se ha hecho oficial. Marcelo Bielsa ya es seleccionador nacional de Uruguay. Y ahora ya sí, por fin, podemos dejar de especular qué pasaría si Bielsa llegase, qué haría Bielsa si estuviese en el cargo. Y vamos a poder analizar y empezar a crear contenido que verdaderamente merezca la pena sobre esta aventura que promete ser apasionante. Como todos sabéis, ya viene de largo el seguimiento que le hacemos a la selección uruguaya y bueno, no hay más que ver la trayectoria que tengo, cómo se llama el canal de YouTube, cómo se llama el podcast en el que empezó todo, La locura de Bielsa, para entender la admiración que yo profeso hacia Marcelo Bielsa, pero eso no me va a cegar. O sea, donde yo no coincida en algo con Bielsa, lo diré, donde haga algo bien, lo señalaré también. O sea, este no es un canal fanático, es un canal de fútbol. Y por lo tanto, aquí vais a encontrar todo. Vamos a analizar todos y cada uno de los jugadores que formen parte de cualquier preselección de Marcelo Bielsa, no solo la lista, sino también los que se queden fuera. Por supuesto, vamos a analizar todos y cada uno de los partidos que juegue Uruguay, empezando por los que juega, parece ser, en junio, que serán el debut de Marcelo Bielsa en el banquillo. Vamos a hablar de las diferentes alternativas por posiciones, de las diferentes estructuras, de los sistemas, de la idea de juego en general que vaya demostrando Marcelo Bielsa. Pero, como insisto, aquí hablamos de fútbol y no de futurología, este vídeo tiene que servir para plantar las bases de algo que para mí es fundamental. Yo creo que el binomio Marcelo Bielsa y Uruguay, como ya he venido diciendo, se tenía que encontrar. Son partes, yo creo, de un mismo todo. Hay bastantes personas que a lo mejor no han visto demasiados partidos de algún equipo de Marcelo Bielsa y lo tienen ubicado como un entrenador muy favorable al fútbol de posesión, de mucho toque y poco ataque. Bueno, pues eso no es para nada así. Si yo tuviera que destacar un punto principal que haya marcado la evolución de Marcelo Bielsa como entrenador, no digo ahora en Uruguay, digo desde su inicio en Newell's y en todas las etapas que ha tenido, es el físico. El físico para Marcelo Bielsa es innegociable. Cada pieza que hay en un equipo tiene una misión constante. No se acepta dentro de su filosofía que haya un jugador que ande por el terreno de juego. Siempre tiene que estar haciendo algo. Siempre hay un jugador al que presionar, al que marcar, al que seguir, un espacio que atacar, una ayuda que prestar a un compañero y ese movimiento constante evidentemente se tiene que sostener sobre el físico. Pero ¿físico para qué? Físico para atacar. Los equipos de Marcelo Bielsa son conjuntos que utilizan ese buen fondo físico que suelen tener. Hay que recordar que Marcelo Bielsa, de hecho, estudió preparación física en la universidad, aparte de su carrera como jugador, luego tuvo ese desarrollo, y utilizan este físico, esta preparación, para tratar de imponer un ritmo muy alto dentro del partido y llevar la presión, evidentemente siempre con inteligencia y en espacios muy selectivos, al campo contrario, lo más cerca del portero posible. Esos son los equipos de Bielsa. Ritmo alto, presión adelantada y mucho físico. Además de eso, un funcionamiento colectivo. Bielsa siempre se ha destacado por poner la estructura y el colectivo por encima de las individualidades. Y eso es cierto que le ha traído algunos problemas, algunas polémicas, ¿no? Por ejemplo, cuando fue eliminado con Argentina en la fase de grupos del Mundial 2002 y todo el mundo pensaba que tenía que haber puesto a Crespo y a Batistuta juntos, ¿no? Jamás sabremos si hubieran pasado la fase de grupos con Crespo y con Batistuta. Lo cierto es que aquel equipo no iba para pasar la fase de grupos, iba para posiblemente ser campeón. Y es una de las cosas que suele salir, que se suele señalar cuando hablamos de Marcelo Bielsa y de su desempeño, ¿no? Que fue capaz de dirigir a una de las mejores selecciones por plantilla que hemos visto en muchos mundiales,
a una de las mejores fases de clasificación que ha habido también para meterse en esa Copa del Mundo y luego no consiguió superar esa fase de grupos, ¿no? Pero si alguien contrata a Marcelo Bielsa, no contrata a un entrenador con una colección de títulos terrible. De hecho, podríamos hablar rápidamente de que ha habido un buen lapso de su carrera en la que no ha ganado ningún título. De hecho, yo contaría 2 o 3 campeonatos en Argentina con Newell's y con Vélez, y luego de ahí un buen lapso sin meter metal en la vitrina hasta que ganó la segunda división con el Leeds hace prácticamente nada y lo volvió a ascender a la Premier. Pero es que cuando se habla de Marcelo Bielsa no se habla de títulos, se habla de desarrollo, de apuesta, de futuro, de muchos jugadores que eran una cosa antes de pasar por Marcelo Bielsa y otra después. Por lo tanto, y siendo todo esto lo que te puede aportar Marcelo Bielsa, además de otras muchas cosas que a uno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero forman todo parte de ese mismo personaje, lo que sí que podemos garantizar al pueblo uruguayo, al pueblo hermano uruguayo, es que todo lo que va a haber a partir de ahora es fútbol ofensivo. Se va a ganar, se va a empatar y se va a perder, eso es seguro, pero con una búsqueda de los espacios, con una búsqueda del área rival. Eso no va a ser negociable. Y creo que ese fue el principal debe en el Mundial pasado, ¿no? Yo creo que la fase de clasificación fue acertada, yo creo que la lista dentro de todo era una lista más o menos correcta, pero luego el cómo se dirigió, el plan de juego, la estructura, el especular, todo eso le pasó mucha factura a Uruguay y yo creo que lo podemos comparar perfectamente. Venimos de un entrenador que ha sido Diego Alonso, que se ha ido en la fase de grupos y se contrata a Marcelo Bielsa, que ya en una ocasión se fue en la fase de grupos. Pero si tú miras el cómo, si analizas lo que pasó en uno y en otro caso, vas a ver las enormes diferencias que hay entre los dos personajes y nada te garantiza que en el siguiente mundial no te vuelva a pasar y no te vayas a ir otra vez en fase de grupos. Mira lo que le viene pasando a Alemania. Pero lo que sí que te va a garantizar es que por lo menos no te vas a ir especulando, te vas a ir yendo hacia arriba, yendo a buscar y siendo, creo yo, justo para con la historia de uno de los grandes países en cuanto al fútbol, que es sin duda Uruguay. Yo sé que hay unas cuantas dudas, que hay gente con preguntas en la cabeza con respecto a si Bielsa va a mantener la esencia del fútbol uruguayo, ¿no? ¿Qué es la esencia del fútbol uruguayo? La agresividad, la capacidad para competir muchas veces con unas condiciones bastante desiguales, en sitios de situaciones un poquito más complejas, ¿verdad? Pero yo creo que Marcelo Bielsa reúne todos estos ingredientes, ¿no? O sea, sus equipos siempre han rendido por encima de sus posibilidades en la inmensa mayoría de los casos y siempre se han enfrentado a gigantes. Podríamos hablar de lo que hizo, sin ir más lejos, en la selección chilena, donde ya llevaban bastante tiempo sin ir a una Copa del Mundo. Y creo que esa gran etapa de Chile no se explica solo por Marcelo Bielsa, pero en gran parte se explica por Marcelo Bielsa. No solo es conseguir que Chile volviera a ir al Mundial, que ya era un reto, sino que lo hiciera jugando un fútbol reconocible, eléctrico, vertical, físico. Era un dolor de muelas Chile para el resto de los equipos. Y yo recuerdo muy bien a la Chile de Marcelo Bielsa, me acuerdo de aquella fase de clasificación, me acuerdo de todo lo que ocurrió, de los partidos contra Argentina, todo lo que ya vimos, pero es que además la Chile de Marcelo Bielsa se enfrentó a la España campeona del mundo en 2010 en la fase de grupos y fue un partido muy duro, muy duro en la vuelta a un mundial de Chile después, insisto, de mucho tiempo. Todos esos parámetros que bajó Marcelo Bielsa, todo lo que trabajó con los Alexis Sánchez, con los Arturo Vidal, con los Claudio Bravo, les catapultaron. O sea, hay un punto antes de Bielsa y después de Bielsa para todos estos jugadores. No hay ninguna duda en este sentido. Y por lo tanto, y ahora vamos a pasar a la pizarra, yo calculo que muchos de los jugadores de Uruguay, que ahora mismo están en un buen momento, están en Europa o son algunos de los mejores jugadores del mundo, van a ver su rendimiento multiplicado. Hay que buscar y rebuscar mucho para encontrar un jugador que no
hable bien de Marcelo Bielsa, pero además en el sentido profesional, porque un entrenador te puede caer bien o mal, o tu jefe te puede caer bien o mal, pero a todos nos ha pasado que teníamos un jefe que no nos caía bien en algún momento, pero luego pasa el tiempo, echas la vista atrás y dices, bueno, pues este hombre tenía razón, ¿no? En algunas de las cosas que decía o en esta corrección que me hizo, o no éramos tan buen grupo como yo pensaba y creo que este hombre tenía razón. A mí por lo menos eso en mi vida personal me ha pasado. Y yo creo que aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que es un entrenador que no suele encajar bien con los egos, que no te suele liberar a un jugador para que no corra en defensa y luego esté fresco en ataque, que no suele congeniar bien con jugadores que se creen por encima del bien y del mal, pero por suerte Uruguay no es un equipo que tenga ese tipo de figuras. Entonces yo creo que todo se da para que se pueda armar bien. Vamos a pasar a la pizarra. Aquí tenéis lo que yo he querido ver como el 11 que yo pondría. Bien, esto no es una premonición, es decir, yo no tengo una bola de cristal, no conozco personalmente a Marcelo Bielsa, nunca en la vida he hablado con él, he visto evidentemente muchísimos de sus partidos y yo creo que este es el 11 que conjugando ese conocimiento, ¿no? Ese haber visto tanto, ese haber seguido tanto con el fútbol que a mí me gusta y con lo que he visto de Uruguay, yo pondría. Evidentemente, y como ya expliqué en otro vídeo y en otro podcast hace no tanto, hace una semana como mucho, yo creo que hay una serie de jugadores en Uruguay que son, por ejemplo, Muslera, que tenemos aquí, Diego Godín, también estaría Cáceres, ¿verdad? A ver quién más tenemos por aquí, Luis Suárez, ¿verdad? Cavani, en fin, y hay más. Yo creo que estos jugadores ya tienen que salir de la selección, lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, ya lo dije, homenaje, lo que necesiten para despedirse. Esta es la oportunidad del cambio de guardia y sospecho que Marcelo Bielsa no la querrá desaprovechar. Veremos, no obstante, lo que ocurre. Y luego, ya os adelanto, vamos a tener vídeos por posiciones. Quiero analizar posiciones que yo creo que Uruguay tiene súper pobladas, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, el centro del campo, ¿no? La posición de interior. Los centrales tampoco están mal, pero luego, por ejemplo, yo creo que hay un problema con el portero. O sea, Sergio Rochet es un buen portero, pero sin más, no es un portero de categoría mundial, no es un portero de la misma categoría que Ronald Araujo tiene, por ejemplo, siendo central, ¿no? Entonces, siendo que Muslera yo creo que ya no puede formar parte de esta selección y lo mismo diría yo de Sosa, pues quizá deberíamos contar con Mele y con De Amores, no lo sé. Veremos, insisto, eso lo vamos a analizar en un vídeo que vamos a preparar para la portería, otro lo haríamos con los laterales, otro con los delanteros, con todo. Vamos a preparar muchísimo material porque la verdad que es un proyecto que me tiene bastante interesado. Después, yo formaría una defensa de 4 de inicio. ¿Por qué de 4? Porque la estructura con 3 a mí me gusta más, pero requiere de mucho más trabajo. Y ahora mismo, tal cual está el calendario, la selección uruguaya no va a tener mucho tiempo para entrenar. Entonces yo creo que empezaría con una defensa de 4 y luego, si la idea es que la estructura sea con 3, pues que sea con 3. Pero, aunque yo ya os digo que para mí la mejor estructura es con 3 en un mundo ideal, yo no sé si jugaría con 3 siendo Uruguay, porque al final para jugar con 3 tiene que ser que tengas 3 centrales que te vayan a marcar la diferencia, ¿no? Que tengas a Araujo, a Jiménez y a otro de ese nivel. Y yo creo que no. Yo creo que Uruguay tiene una buena pareja de centrales que tiene que potenciar, que son Araujo y Jiménez, y luego si metes un tercer central, pues ya tienes que quitar a un Ugarte o tienes que quitar a un Bentancur, y eso no te va a dar una ventaja, ¿no? Por lo tanto, yo apostaría por Jiménez y por Araujo en el centro de la defensa, con Matías Olivera, que ya sabéis que a mí me encanta, en el lateral izquierdo, y creo que habría que probar a Varela. Sé que está lesionado, sé que lleva un tiempo sin jugar, si no, pues aparecería, por ejemplo, Rodríguez, en fin, hay otras alternativas, pero yo de inicio creo que la opción sería Varela, veremos, no obstante, ya analizaremos. En el pivote, bueno, podríamos contar con Vecino. Vecino está teniendo problemas de lesiones, no es estrictamente parte de esa vieja generación que comentábamos antes, no tiene tantos años como estos otros,
pero no sé si ahora mismo está para darle la titularidad. A mi Vecino es un jugador que me gusta mucho, pero lo que he visto de Ugarte me ha gustado más y yo creo que es el momento quizá de dar protagonismo a otra serie de jugadores, al menos de entrada. Luego quien se gane el puesto pues se lo quedará, ¿no? Después, yo creo que los interiores son bastante claros. Bentancur y Valverde hicieron un gran mundial los dos. No pudo ser, pero estuvieron a un muy buen nivel. No quiero ver más a Valverde en banda, aún así. Y ojo con esto que yo lo quiero recalcar. Marcelo Bielsa es bastante proclive a cambiar la posición de sus jugadores, a inventar con esto. Yo recuerdo, por ejemplo, a Arturo Vidal jugando como carrilero por izquierda en muchos partidos en Chile. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, lo iremos comentando. Yo de inicio iría así, con Bentancur y con Fede Valverde en los interiores. Después, la banda izquierda, como Olivera es un jugador que tiene muy buena progresión en ataque, yo apostaría por de Arrascaeta, que es un jugador que ya en Flamengo juega en la media punta, pero se viene mucho a este costado y tiene esa diagonal, ¿verdad? Esa diestra para meterse al medio, tiene pase, tiene tiro, tiene gol. Yo creo que es un muy buen jugador de Arrascaeta. En el otro perfil, Pelistri creo que está ante una gran oportunidad de desarrollarse porque las condiciones las tiene. O sea, es un jugador rápido, picante, que te encara y se va, que además tiene, yo creo, buena visión de juego, sabe cuándo poner el pase, sabe cuándo disparar. Le viene pesando a Pelistri que todavía no ha tenido esa gran oportunidad, ¿no? Ese entrenador que diga, te voy a dar 15 partidos. Todavía no lo ha tenido, le vimos en el Alavés, pero eso no es lo mismo, ¿no? Yo hablo de un nivel como el que él tiene. Entonces yo creo que este punto de que aparezca Bielsa en Uruguay le puede venir muy bien para desarrollarse y para dar ese salto de calidad que le permita ser titular en un gran equipo. Y arriba, Darwin Núñez. Me parece que este es un equipo que, como veis, no necesita en ningún momento a ninguno de la generación anterior y que yo creo que no tiene nada que envidiar a muchos equipos candidatos a todo, ¿no? O sea, ¿hay alguna posición en la que dirías, bueno, Varela es el mejor lateral derecho del mundo? No. Vamos a buscar a ver qué aparece. ¿Rochet es un portero de garantías? Sí, de garantías sí, pero es un portero de un nivel, digamos, medio. No es el portero titular de ninguno de los grandes equipos del mundo y creo que ahí Uruguay tiene un problema. Revisaremos muy bien lo que esté viniendo en categorías inferiores, pero por lo que yo he estado revisando no he visto que haya ese gran portero viniendo y el portero es una baza fundamental si uno quiere mirar a un campeonato como la Copa América o como el Mundial y llegar lejos, ¿no? Eso es importantísimo, pero claro, si no hay, pues bueno, jugarás con el mejor dentro de los que tengas, ¿no? Y en el resto, yo creo que es un equipo bastante equilibrado, que si queréis vamos a pasar un momento a las fichas, o mejor, os voy a enseñar una nueva característica que tengo por aquí. Y es que, bueno, estoy haciendo alguna innovación, como estáis viendo por aquí, y vamos a tener análisis muy chulos, con un motor 3D que tengo por aquí, para ver las jugadas, para ver las conexiones que pueda haber entre cada uno de los jugadores, para ir reconstruyendo cómo hace la presión el equipo de Marcelo Bielsa ante un rival. Todavía no lo tengo funcionando del todo, pero en un momento vamos a poder automatizar los movimientos de los jugadores para que se termine de entender por completo todo lo que os planteamos. Pero bueno, sacando el tema del 3D y volviendo a las fichas, vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que la elección de Marcelo Bielsa es muy acertada para este equipo que tiene Uruguay. Yo creo que vamos a tener sobre todo mucha movilidad, mucho físico, son jugadores que son capaces de aguantar el ida y vuelta durante todo el partido, de jugar a muchos metros de su portería y luego hacer los retornos. Y sobre todo, lo que me interesa de este equipo, de esta nueva aventura de Marcelo Bielsa, es apreciar las siguientes evoluciones que vayamos a poder ver. A mí me gusta mucho más Bielsa cuando dirige una selección nacional, más que cuando dirige un equipo. ¿Por qué? Yo creo que Bielsa, sobre todo hoy en día, en el fútbol de hoy en día, es un perfil más de seleccionador nacional, porque es un entrenador que trabaja a largo plazo.
el corto no es que le cueste, pero no es lo ideal. Lo expone mediáticamente mucho más. En fin, tiene una serie de características que yo creo que no son las acertadas para Marcelo Bielsa. Pero en un entorno de seleccionador nacional donde va a tener que disputar, bueno, 20 partidos como mucho en un año, yo creo que vamos a tener tiempo y vamos a ser capaces de apreciar la evolución dentro del tiempo que pase Marcelo Bielsa en la selección uruguaya con respecto a todo, cómo hace todas y cada una de las cosas. Y eso lo vamos a tener aquí en el canal. Así que nada, queridos amigos, yo ya os digo, estoy bastante contento de que Marcelo Bielsa haya firmado por fin. Ya se sabía, más o menos, era más o menos público que esto iba a pasar, pero siempre queda la duda esa, ¿no? Siempre estás pensando a ver si no va a firmar, a ver si va a pasar algo, que si el contrato, el abogado, estas cosas siempre son un poco complicadas, pero esto se ha dado, ya es oficial, y por lo tanto, si eres uruguayo, si te interesa la selección de Uruguay, si te interesa el fútbol de los equipos de Marcelo Bielsa, asegúrate que te suscribes, ponme me gusta, por supuesto, porque vamos a tener muchísimo contenido, vamos a estar analizando todo, pero absolutamente todo. Cada preselección, cada jugador que va, cada jugador que se queda fuera, vamos a tener dentro de lo que nos deje YouTube análisis de jugadas, análisis de acciones concretas, partidos, en fin, todo lo que solemos hacer y también sin perder coma de todo lo demás. O sea, no va a ser el canal únicamente centrado en esto, pero va a ser una parte muy importante porque yo la verdad que estoy deseando que llegue el primer partido de Marcelo Bielsa al frente de la selección de Uruguay. Así que nada, queridos amigos, muchas gracias de verdad de todo corazón por estar al otro lado y nos vemos en la siguiente edición. Un saludo.